Bienvenidos a Bir Tawil, la última tierra realmente no reclamada en el planeta. Más de 2000 kilómetros cuadrados sin una bandera, un gobierno o un solo residente permanente. Como detalla Atlas Obscura, tanto Egipto como Sudán evitan reclamarlo, no por desinterés, sino para preservar sus reclamos en competencias sobre el valioso Triángulo de Halaib. Sin embargo, para el año 2025, cerca de 80 llamadas micronaciones habían declarado que era suyo. Si todavía existiera un espacio en blanco en el mapa, ¿cómo lo llenarías? Quédate con nosotros. Geografía de una tierra fantasma. En un mundo donde casi cada pedazo de tierra ha sido reclamado, Bir Tawil se presenta como un verdadero atípico, completamente no reclamado por ninguna nación hasta el año 2025. Esta extraña extensión de desierto en forma de trapecio está encajada entre Egipto y Sudán, cubriendo más de 2000 kilómetros cuadrados, aproximadamente del mismo tamaño que la nación de Luxemburgo. Justo al sur del paralelo 22, toca el disputado Triángulo de Halaib al noreste, un terreno que tanto Egipto como Sudán desean desesperadamente. Pero reclamar ese triángulo significaría rendir Bir Tawil. Así que, sin decir una palabra, ambos países se niegan a reclamarlo en silencio. Legalmente, Bir Tawil cae en una rara categoría conocida como Terra Nullius, tierra que ningún país afirma poseer. Esto lo dice la sección de Información Geoespacial de las Naciones Unidas. Desde una perspectiva geográfica, Bir Tawil se extiende aproximadamente 95 kilómetros de ancho en el norte, se estrecha a 46 kilómetros en el sur y tiene alrededor de 30 kilómetros de altura. El terreno es implacable. Colinas rocosas y crestas áridas dominan la tierra, como el Jabal Tawil, que se eleva a 459 metros, o el más alto Gabal Hagar el Sarka a 662 metros. Hacia el extremo sur se encuentra el Wadi Tawil, un lecho de río seco. Pero este lugar no tiene ríos, ni lagos, ni vegetación. No hay signo de agua corriente en ninguna parte. Y el clima. Está oficialmente clasificado como un desierto cálido bajo el sistema Köppen-Bedouin. Según los datos de temperatura global de la NASA, las temperaturas de verano aquí pueden superar los 45 grados Celsius. Los inviernos se estabilizan alrededor de 26 grados, pero el verdadero desafío es la caída repentina por la noche, oscilaciones de hasta 20 grados en un solo día. No hay caminos, no hay edificios, no hay personas, ni siquiera los insectos parecen durar mucho tiempo. Las imágenes aéreas muestran una extensión interminable y silenciosa de nada. Sin fronteras, sin barreras, sin huellas. Solo silencio. En las imágenes satelitales, Bir Tawil aparece como un parche en blanco, intocado por el desarrollo, pasado por alto por la política. En un mundo donde cada pulgada de tierra está dividida, disputada y documentada, este pedazo de tierra rompe el patrón. No deseado, no reclamado, inalterado. Y eso es lo que hace que Bir Tawil sea uno de los lugares más extraños de los que jamás hayas oído hablar. Para entender cómo llegó a ser así, retrocedemos en el tiempo, al mundo de los errores coloniales y de los antiguos cartógrafos cuyas líneas crearon una tierra que nadie quiere. Caos colonial, el error fronterizo. En el año 1899, durante el apogeo de su influencia global, el Imperio Británico declaró un acuerdo conjunto para gobernar tanto Egipto como Sudán. Pero en realidad, Gran Bretaña controlaba casi todo. Para mantener las cosas simples, los funcionarios británicos en Londres dibujaron una línea limpia y recta a través del paralelo 22 norte, dividiendo Egipto de Sudán con la precisión de una regla. O eso parecía. Solo 3 años después, en 1902, los británicos se dieron cuenta de que su línea había ignorado a las comunidades locales. El pueblo Ababda, que vivía cerca de lo que ahora es Bir Tawil, tenía lazos culturales y económicos con Egipto. Mientras tanto, el pueblo Beja, en el Triángulo de Halaib, estaba más conectado con Sudán. Para reflejar esto mejor, los administradores coloniales dibujaron una segunda frontera, esta vez una frontera administrativa. Curva y en zigzag. Bajo esta nueva línea, Bir Tawil quedó bajo la administración de Egipto y Halaib pasó a Sudán. Pero aquí está el giro. La segunda frontera no estaba destinada a reemplazar la primera, solo a ayudar con la gobernanza diaria. Así que ahora había 2 fronteras en el mapa, y no coincidían. Cuando Egipto y Sudán obtuvieron la independencia en el año 1956, cada uno tuvo una opción: seguir la frontera política original de 1899
o la administrativa de 1902. Aquí es donde la estrategia tomó el control. Si Egipto seguía la frontera más antigua, la de 1899, reclamaría Jalaib, una rica región costera con tierras agrícolas y minerales, pero renunciaría a Bir Tawil. Si Sudán reconocía la línea revisada de 1902, también mantendría Jalaib, pero perdería cualquier reclamo sobre Bir Tawil. Según la encuesta geoespacial africana del año 2025, el triángulo de Jalaib es aproximadamente 10 veces más grande que Bir Tawil y significativamente más valioso en términos de recursos y ubicación. Así que ambos países hicieron el mismo cálculo, reclamar la versión de la frontera que les da Jalaib. Y al hacerlo, ninguno de los dos puede reclamar legalmente Bir Tawil. Este estancamiento silencioso, causado por mapas coloniales superpuestos e intereses en conflicto, ha dejado a Bir Tawil suspendido en un extraño limbo legal. No es deseado, no es propiedad de nadie y no está incluido en el mapa moderno de territorios reconocidos. A continuación, exploramos los extraños y a menudo cómicos intentos de personas comunes para convertir esta tierra olvidada en reinos propios. La vida o la falta de ella en Bir Tawil. Bir Tawil no solo está vacío, está completamente desprovisto de una población permanente. No es un pueblo abandonado ni un puesto avanzado en ruinas. Es un lugar donde nadie elige vivir. Aunque grupos nómadas como las tribus Ababda y Bishari a veces pasan por aquí en rutas tradicionales, nadie echa raíces. En los últimos años han surgido campamentos informales de minería de oro en toda la zona, pero existen sin supervisión, caminos o reconocimiento de ningún gobierno. Bir Tawil es más que no reclamado. Es casi imposible de habitar. Según el Índice Global de Aridez publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 2025, esta región se clasifica en el 0.5% de las áreas más secas de la Tierra. Recibe menos de 2 milímetros de lluvia al año, ni siquiera suficiente para humedecer la punta de un dedo. No hay ríos, ni pozos, ni fuentes de agua subterránea. Al excavar en el suelo solo se revelan capas de roca y arena seca y polvorienta. El terreno es duro, colinas agrietadas y tierra cocida yacen bajo un sol que casi nunca da tregua. Según la base de datos de temperatura de superficie terrestre MODIS de la NASA, los días de verano a menudo ven temperaturas superiores a los 47 grados Celsius, eso es más de 116 grados Fahrenheit. Pero el calor no es la única barrera, también está el aislamiento. No hay carreteras, no hay señales, no hay torres de telefonía móvil. Incluso Google Maps ofrece poco más que una mancha de color donde debería estar Bir Tawil. Acércate y encontrarás un lienzo en blanco, sin caminos, sin nombres, sin evidencia de vida. Llegar a Bir Tawil es un desafío en sí mismo. Las áreas habitadas más cercanas, la región de Asuán en Egipto al norte y el distrito de Atbara en Sudán al sur, están a más de 100 kilómetros de distancia. No hay caminos pavimentados que lleven allí. Solo los viajeros expertos que usan vehículos todoterreno, GPS satelital y cargan grandes suministros de agua y combustible intentan el viaje. En el año 2019, el cineasta sudanés Yasir El Garib se propuso documentar un viaje a Bir Tawil. Después de 3 días luchando contra tormentas de arena, una suspensión de vehículo rota y errores de navegación, su equipo se vio obligado a regresar a solo 30 kilómetros de su destino. Bajo el derecho internacional, Bir Tawil no califica como un país. Según la Convención de Montevideo firmada en 1933, un Estado debe tener 4 cosas: un territorio definido, una población permanente, un gobierno funcional y la capacidad de interactuar con otras naciones. Bir Tawil solo cumple con uno de esos requisitos. A pesar de los mitos de Internet, banderas personales y afirmaciones audaces de micronaciones en línea, Bir Tawil sigue siendo exactamente lo que siempre ha sido: una tierra sin nación y una nación que ninguna tierra se atreve a ser. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. Trato: locura de micronaciones. En el año 2014, un padre de Abingdon, Virginia, Jeremiah Heaton, hizo noticias internacionales.
Su joven hija, Emily, tenía un deseo. Quería ser una princesa. Pero en lugar de comprarle un disfraz o una tiara de juguete, Heaton reservó un vuelo, viajó más de 6.000 millas y pisó Bir Tawil. Allí plantó una bandera hecha en casa, azul y rosa, diseñada por sus hijos, y declaró la creación del Reino de Sudán del Norte. Pero esto no fue una broma. En entrevistas con importantes medios como The Washington Post y BBC World News, Heaton insistió en que tenía planes reales. Incluso envió una solicitud a las Naciones Unidas, pidiendo reconocimiento, y propuso usar Bir Tawil como un centro para la innovación agrícola. Su audaz movimiento generó debate en todo el mundo. Algunos aplaudieron el gesto simbólico y la devoción paternal. Otros lo criticaron como ingenuo o despectivo hacia los verdaderos conflictos fronterizos. Pero la idea se popularizó. Más tarde ese mismo año, 2 exploradores de Rusia llegaron y anunciaron su propio reclamo, el Reino de la Tierra Media, un guiño juguetón al mundo de fantasía de J.R.R. Tolkien. Luego, en el año 2017, un emprendedor tecnológico indio llamado Suyash Dixit se unió a la tendencia. Después de conducir a través de Egipto, llegó a Bir Tawil, plantó una bandera y declaró el reino de Dixit. Incluso subió un video de la ceremonia de la bandera, completo con coordenadas GPS para probar que estuvo allí. Para el año 2025, el proyecto del Mapa de Micronaciones, un archivo de estados no oficiales creado por la comunidad, había rastreado casi 80 reclamos separados sobre Bir Tawil. Algunos grupos redactaron constituciones ficticias. Otros compusieron himnos nacionales o diseñaron su propia moneda. Algunos incluso vendieron parcelas imaginarias de tierra como NFTs, certificados digitales para territorios que nunca habían visitado. La mayoría de estos llamados gobernantes nunca regresaron. Sus naciones existieron solo en sitios web y páginas de redes sociales, con banderas llamativas, títulos grandiosos y grandes sueños. Puede sonar a sátira, y en muchos casos lo es, pero bajo el humor hay un instinto muy humano, la necesidad de pertenecer, de ser reconocido y de dejar una huella. En un mundo donde casi cada frontera está cerrada y cada país tiene una bandera, Bir Tawil se destaca, un lienzo en blanco para las personas que aún buscan un lugar al que llamar suyo. Rarezas legales y geopolíticas. A los ojos del derecho internacional, Bir Tawil está clasificado como terra nullius, un término en latín que significa tierra que no pertenece a nadie. En el mundo de hoy, la verdadera terra nullius es casi inaudita. Incluso la Antártida, aunque congelada y remota, no está realmente no reclamada. Bajo el Tratado Antártico, firmado en el año 1959, 7 naciones, incluyendo el Reino Unido, Australia y Noruega, mantienen reclamos territoriales formales. Hasta el año 2025, esto sigue siendo reconocido por la Comisión de las Naciones Unidas sobre los límites de la plataforma continental. Entonces, ¿por qué Bir Tawil, seco, sin vida y ubicado en el continente africano, está completamente no reclamado? La respuesta radica en una extraña paradoja legal. Como ya hemos explorado, Egipto y Sudán heredaron 2 fronteras superpuestas trazadas durante el dominio colonial británico. La primera, creada en el año 1899, colocó el triángulo de Halaib bajo control egipcio y Bir Tawil bajo control sudanés. La segunda, trazada solo 3 años después, en 1902, hizo lo contrario, asignando Halaib a Sudán y Bir Tawil a Egipto. Pero aquí está el dilema. Ambos países quieren Halaib, y ninguno está dispuesto a arriesgarse a perderlo. Reclamar Bir Tawil significaría aceptar la frontera que le da Halaib al otro lado, un movimiento que debilitaría su caso legal. Y Halaib, sin duda, es el verdadero premio. Extendiendo a lo largo del Mar Rojo, el triángulo de Halaib cubre más de 20.000 kilómetros cuadrados. Soporta una economía costera con pesquerías activas y, según un informe publicado en el año 2022 por la Agencia Internacional de Energía, limita con campos de petróleo y gas en alta mar. A diferencia de Bir Tawil, Halaib tiene caminos, pueblos y una población de más de 27.000 personas. Así que tanto Egipto como Sudán permanecen en silencio sobre Bir Tawil. Reconocerlo significaría renunciar a su reclamo sobre una región mucho más valiosa. Ahora, ¿podría un extraño reclamar Bir Tawil? ¿Podría una tercera nación o un individuo simplemente levantar una bandera y tomarlo? Legalmente, la respuesta es no. Bajo las reglas establecidas por la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Montevideo,
Solo los estados soberanos reconocidos pueden hacer reclamos territoriales legítimos. Y aún así, esos reclamos generalmente deben estar vinculados a la proximidad geográfica o a una conexión histórica. Birtawill está encerrado, aislado y rodeado por 2 países que lo rechazan. Pero ese rechazo sigue siendo importante. Cualquier reclamo extranjero, por más creativo que sea, carece de poder legal. Así que Birtawill permanece en un estado de limbo, no porque nadie haya intentado reclamarlo, sino porque, por ley, nadie puede. Ahora aquí está la pregunta para ti. Si tuvieras la opción, ¿tomarías un desierto abrasado por el sol que nadie quiere, o lucharías por un tesoro costero que todos buscan? Déjanos saber en los comentarios. Tenemos curiosidad por saber cómo resolverías este inusual rompecabezas geopolítico. El desencadenante del petróleo y el triángulo de Halaib. Si Birtawill es la tierra que nadie se atreve a reclamar, entonces el triángulo de Halaib es la tierra que ni Egipto ni Sudán están dispuestos a perder. Y el momento que cambió todo llegó en el año 1992. Durante años, ambas naciones habían logrado un delicado equilibrio, una coadministración no oficial de la región de Halaib a lo largo del Mar Rojo. Era valiosa, sí, pero la situación se sentía estable, contenida. Luego, el petróleo cambió la ecuación. Nuevas encuestas geológicas revelaron la presencia de importantes reservas de energía en alta mar. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, la parte norte del Mar Rojo puede contener hasta 1.700 millones de barriles de petróleo recuperable. De la noche a la mañana, Halaib pasó de ser una tierra fronteriza disputada a un premio económico crítico. Sudán actuó rápidamente. Otorgó derechos de exploración de petróleo a una empresa canadiense, un movimiento directo en las aguas en disputa. Egipto contraatacó, usando la frontera original trazada en 1899 para argumentar que el acuerdo era ilegal. Pero la respuesta no fue solo diplomática, fue militar. Tropas egipcias ingresaron al triángulo, se construyeron puestos de observación, se levantaron banderas, a los residentes se les entregaron tarjetas de identificación egipcias. Se mejoraron los caminos y el control se entregó rápidamente a funcionarios en El Cairo. Sudán, desprevenido y en desventaja, recurrió a la diplomacia, pero las tensiones continuaron en aumento. Luego, en el año 1995, el presidente egipcio Hosni Mubarak sobrevivió a un intento de asesinato durante una visita a Addis Abeba, Etiopía. La inteligencia egipcia acusó a Sudán de estar involucrado. Sudán negó la acusación, pero Egipto respondió con presión diplomática agresiva y una mayor seguridad interna. Para cuando el calendario cambió al año 2000, todos los funcionarios sudaneses habían sido removidos de Halaib. Egipto tenía control total en el terreno, lo que los expertos legales llaman soberanía de facto. Desde entonces, El Cairo ha trabajado arduamente para reforzar esa presencia. Un informe del Ministerio de Planificación de Egipto, publicado en el año 2025, afirma que se han invertido más de $75 millones en Halaib, financiando nuevas escuelas, clínicas médicas, electricidad y redes viales. En el año 2019, Egipto comenzó a ofrecer licencias de perforación en alta mar en el Mar Rojo. Sudán emitió protestas formales a través de la Unión Africana, pero sin control en el terreno. Sus reclamos permanecen en gran medida simbólicos. Y esto, más que la geografía o la historia, explica por qué Birtawill permanece intacto. Si alguna de las naciones reclama formalmente Birtawill, debilitan su propio caso legal por Halaib. En un juego de alto riesgo que involucra energía, fronteras e identidad nacional, ninguna de las partes está dispuesta a arriesgarse a perder el premio mayor. Ninguna de las partes está dispuesta a ceder. ¿Qué pasaría si ideas locas? Después de explorar todas las disputas fronterizas, las complejidades legales y la geografía olvidada, queda una extraña pregunta. ¿Podrías realmente iniciar tu propio país en Birtawill? Técnicamente, la respuesta es sí. Pero, ¿realmente? Es mucho más complicado. Primero, tendrías que llegar allí. Birtawill está a más de 100 kilómetros de la ciudad poblada más cercana. No hay caminos pavimentados, no hay autobuses y no hay señal telefónica. Según informe del Centro de Datos de Infraestructura Africana en el año 2025, Birtawill está clasificado como una zona inalcanzable de categoría 4. Lo que significa que el acceso requiere vehículos todoterreno, guía satelital y autosuficiencia total. Si logras llegar, tu siguiente desafío es la supervivencia.
No hay agua, no hay ríos, no hay pozos y no hay agua subterránea. Tendrías que transportar miles de litros o usar máquinas que extraen agua del aire. No hay suelo para cultivar alimentos, no hay vida silvestre para cazar y no hay sombra para protegerse del sol. Todos los suministros deben ser llevados por aire o preparados con anticipación. ¿Y la electricidad? La energía solar es tu única opción real. Pero entre los meses de julio y septiembre, las frecuentes tormentas de polvo pueden reducir la producción de los paneles en hasta un 30%, según el informe climático de la Organización Meteorológica Mundial para el año 2024. También necesitarás un refugio que pueda sobrevivir al calor. Las temperaturas diurnas a menudo alcanzan los 47 grados Celsius y caen bruscamente por la noche. Así que no solo estás solo, también estás expuesto a algunas de las condiciones más duras del planeta. Ahora, digamos que estás preparado. ¿Podrías realmente convertir Birtawil en un país reconocido? Según la Convención de Montevideo del año 1933, una nación debe cumplir con 4 criterios: un territorio claramente definido, una población permanente, un gobierno funcional y la capacidad de interactuar con otros estados. Birtawil solo cumple con uno de esos. Tiene un espacio definido, pero nadie vive allí. Sin economía, sin escuelas, sin hospitales, sin gobierno. No hay una base para sostener la vida, y mucho menos la ciudadanía. Y aunque Egipto y Sudán evitan reclamar oficialmente Birtawil para proteger sus reclamos más fuertes sobre el Triángulo de Halaib, eso no significa que permitirían que un tercero intervenga. Cualquier extraño que plante una bandera podría enfrentar consecuencias legales, resistencia diplomática o incluso prohibiciones de viaje. Aún así, eso no ha detenido a los soñadores de especular. ¿Qué pasaría si Birtawil se convirtiera en un campo de innovación, una zona sin Estado impulsada por criptomonedas o gobernanza descentralizada? En el año 2023, investigadores del Stanford Futures Lab estudiaron Birtawil como un caso para sociedades experimentales. Su conclusión: Birtawil es un lugar perfecto para imaginar nuevos sistemas, pero el peor lugar del mundo para construir uno. Fama en Internet y cultura de memes. En los últimos años, Birtawil ha asumido una extraña nueva identidad, no en el terreno, sino en línea. A través de plataformas como Reddit, TikTok, YouTube y X, anteriormente conocido como Twitter, esta franja de desierto olvidada se ha convertido en un parque de diversiones digital para geeks de fronteras, monarcas amateur y soñadores creativos de Internet. Según datos de YouTube Trends Watch, entre los años 2021 y 2024, los videos que mencionan a Birtawil vieron un aumento de más del 270% en la audiencia. Gran parte de esto fue impulsado por creadores que organizaban desafíos de micronaciones o diseñaban gobiernos impulsados por inteligencia artificial para este pedazo de tierra que legalmente no pertenece a nadie. Y las comunidades en línea han abrazado completamente la idea. En Reddit hay hilos enteros dedicados a reimaginar Birtawil, redibujar sus fronteras, crear banderas ficticias y debatir sobre la soberanía hasta el píxel. Algunos usuarios van aún más lejos, publicando constituciones simuladas completas con ministerios de fantasía y animales nacionales inventados como el gusano de arena. En TikTok, los creadores se visten con disfraces reales improvisados y declaran reinos falsos en nombre de sus amigos, mascotas o alias en línea. Otros usan Minecraft para reconstruir Birtawil virtualmente, ladrillo por ladrillo, usando coordenadas satelitales reales. Incluso invitan a sus seguidores a ayudar a diseñar una ciudad capital. Mientras tanto, ha llegado la ola de mercadotecnia. Los vendedores de Etsy y los sitios web de impresión personalizada ahora ofrecen banderas de Birtawil, pasaportes de broma y camisetas estampadas con frases como Inspector Oficial de Arena o Patrulla Fronteriza. Algunos hacen referencia a micronaciones conocidas como el Reino de Dixit o Sudán del Norte. Otros se inclinan completamente hacia la parodia. Pero bajo el humor y el cosplay hay algo más significativo. Birtawil se ha convertido en una especie de espejo cultural, un espacio donde las personas pueden jugar con ideas serias sobre libertad, identidad y propiedad en un mundo que se siente cada vez más cerrado, documentado y mapeado. En una entrevista con Vice World News en el año 2023, el blogger de viajes indonesio Reza Wirawan compartió por qué subió un video de él plantando una bandera hecha de una vieja sábana en Birtawil.
Su explicación fue simple. No se trata de poseer tierra, dijo. Se trata de contar historias. La gente quiere sentirse como si hubiera descubierto algo intacto. Virtual les da esa fantasía, sin lastimar a nadie. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta, para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.